Ejercicio número 141 de Python. En este ejercicio nos solicitan que convirtamos un número entero a un número hexadecimal. Creemos aquí una variable, llamémosla entero, asignemos por ejemplo 255 a esa variable, convirtamos ese número a hexadecimal. Voy a utilizar dos enfoques. El primero como conversión numérica y también conversión numérica por formato. Así las podemos llamar. Escribamos aquí entonces conversión numérica con la función hex. Dos puntos. Ok. Entonces, escribamos aquí hexadecimal y le asignamos el resultado de invocar la función hex que viene incorporada en Python y pasamos como argumento la representación en entero que está guardado en la variable entero. Mostremos en pantalla dos datos. En primer lugar, el tipo de dato de la variable hexadecimal y también el valor resultante. Podemos ejecutar. Nos indica que el resultado es una cadena de caracteres que representa el número hexadecimal 0x, esto significa un número hexadecimal FF, ¿ok? Esa es la representación en hexadecimal del valor entero 255. Podemos hacer la validación aquí en Wolfram Alpha, escribamos 255 in hex. Esperamos un segundo y nos da FF, ¿ok? Que es el valor representado en hexadecimal de 255. Esa es la primera forma. Veamos el segundo mecanismo. Voy a agregar aquí un salto de línea, conversión a través de la función format. Ahora escribamos aquí hexadecimal y realizamos la siguiente operación. A la función format le vamos a pasar dos argumentos. El primero es el número que queremos convertir a hexadecimal. Escribamos aquí entonces número y luego una cadena de formato para convertir ese número a la representación hexadecimal como cadena de caracteres. Entonces escribimos sencillamente 0x. Eso es todo. ¿Vale? Podemos hacer la misma operación, este par de operaciones exactamente, para determinar el tipo de dato y también el valor resultante. Aquí me he equivocado, no es número, sino entero, que es la variable que definimos aquí en la línea 3. Ejecutamos y nos retorna también como tipo de dato str, es decir, que es una cadena de caracteres y el resultado FF. Hay una diferencia, por supuesto. Acá viene el indicador en la primera versión que realizamos cuando usamos la función hex. Le agrega 0x para especificar, digamos, para dejar explícito que se trata de un número hexadecimal. La segunda forma, en donde utilizamos format, la función incorporada format, también nos indica que es cadena de caracteres, pero el formato de presentación es distinto. Solamente muestra el valor concreto de ese entero en hexadecimal, es decir, las dos letras FF. Ok, entonces contamos con dos medios alternativos para realizar conversiones de números enteros a hexadecimales, cada una con aplicaciones concretas de acuerdo al problema que estemos resolviendo. Hasta la próxima.